Para definir salud tenemos la de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y esta en su constitución nos dice que es un completo estado de bienestar, tanto físico, mental y social, que no es solamente la ausencia de la enfermedad. Esto quiere decir que si yo no tengo ninguna enfermedad, no significa que en los otros aspectos yo esté saludable. Así que se tiene que contemplar el todo. Como se menciona en la Constitución, tiene que ser el bienestar físico, mental y social. La Constitución de la OMS también menciona que la salud es un derecho de todo ser humano. No se puede hacer ninguna distinción por ideología política, ni por la raza, ni por la religión, ni tampoco condición social o económica. Así que el derecho a la salud pública lo tiene que gozar toda persona. No se le puede negar el servicio a alguien que por no tener la misma religión que el profesional de la salud se le vaya a decir que no se le puede atender. Así que básicamente la salud, Pardo la resume cuando una persona puede realizar todas sus actividades diarias de manera normal, de manera sana. Es decir, que esta persona se pueda levantar, se bañe, se cambie, coma, vaya a trabajar o hacer ejercicio y que las pueda realizar de una manera adecuada. Por ejemplo, pongamos a una persona con depresión. Esta persona la mayoría de las veces no se puede levantar ni para bañarse. Entonces, en este caso, esa persona no estaría gozando de una salud completa. Y bueno, Pardo también comenta que el ser humano no es solamente biológico. Como lo mencioné al principio con la definición de la OMS, dice que el ser humano también es psicológico y espiritual. Así que por eso estas dos definiciones están de acuerdo al decir que la salud es un todo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un bienestar físico, mental y social. Ahora hablaremos del panorama epidemiológico a nivel mundial. Empezaremos por definir qué es la epidemiología. Es una disciplina de la medicina que se encarga de estudiar la frecuencia y los determinantes del proceso de salud y enfermedad de la población. Todos los cambios que experimenta la sociedad reflejan directamente este estado de salud y enfermedad. La palabra epidemiología tiene su origen etimológico en los términos griegos epi, prefijo que significa sobre, demo, que significa pueblo, y logos, que significa estudio, razonamiento o tratado. Por lo tanto, podemos definir que la epidemiología estudia las enfermedades que afectan al pueblo. Ahora bien, existen tres formas para realizar una investigación epidemiológica. Una de ellas es la vigilancia y otra los estudios descriptivos, que se utilizan para analizar la distribución. Otra son los estudios analíticos, que permiten analizar los factores determinantes. Podemos resumir estos objetos de estudio de la siguiente forma. Identificar los problemas de salud de las comunidades. Determinar los índices de morbilidad y mortalidad. Describir la evolución de las enfermedades. Identificar los factores de riesgo. Prever la evolución y expansión de la enfermedad. Diseñar programas de intervención y prevención. Aplicar programas y hacerle seguimiento y evaluar los resultados. Para que una enfermedad sea considerada epidemia, debe cumplir tres condiciones. La primera, tener una alta mortalidad o morbilidad. La segunda, tener un severo impacto socioeconómico, político y o cultural. Y la tercera, contar con una posición importante en temas de opinión pública. Durante siglos, las enfermedades infecciosas han sido la principal causa de enfermedad y muerte en todo el mundo. Estas enfermedades incluyen epidemias como la peste, cólera, viruela, tuberculosis, malaria, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, VIH-Sida y más recientemente COVID-19. Desde mediados del siglo XX se han producido cambios epidemiológicos. Las enfermedades crónicas y no transmisibles han cobrado cada vez más importancia, representadas por nuevas epidemias globales, enfermedades cardiovasculares,
cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes son algunas de ellas. En la siguiente gráfica podemos observar las grandes epidemias que han existido a lo largo de la historia. Podemos notar que las epidemias con mayor número de muertes han sido la de la plaga de Justiniano, que fue del 541 al 542, y contó con 25 a 50 millones de muertes registradas. Fue transmitida por ratas llegadas en barco de China e India y provocó un profundo debilitamiento en el Imperio bizantino. La segunda fue la peste negra, de 1346 a 1353, que igualmente contó con 25 a 50 millones de muertes, y fue la segunda gran pandemia y fue llevada a Europa por barcos genoveses provenientes de Crimea. Acabó con alrededor del 30% de la población europea. Y por último está la gripe española, que fue de 1918 a 1920, y su origen más probable es que sea en Estados Unidos. Y contó con la misma cantidad de muertes registradas que las dos pasadas, que fueron de 25 a 50 millones de muertes registradas. Existen muchas razones para sufrir un cambio epidemiológico. Algunas de estas incluyen el proceso de envejecimiento de la población mundial, el proceso de migración, especialmente la migración interna de las zonas rurales a las urbanas, donde ya vive más de la mitad de la población mundial, los cambios de estilo de vida, especialmente la adopción de dietas poco saludables y la falta de ejercicio, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, el estrés social y otras acciones que ponen en riesgo la salud. Panorama epidemiológico en México. Para empezar, definiré los términos mortalidad. Es la relación que existe entre el número de muertes ocurridas a lo largo de un tiempo establecido y la población total en un área geográfica cualquiera. El Sistema Epidemiológico Estadístico de las Defunciones, el SED, se encarga de recopilar, analizar y compartir estas estadísticas. Morbilidad: la cantidad de personas enfermas en un sitio y tiempo determinado. Monitoreada por la Dirección General de Epidemiología, la DGE, estudia los motivos de aparición de la enfermedad, evolución y control de la misma. Monitorea las entradas a los hospitales por enfermedad, registra incidencias en grupos por edad, sexo y agrupa todo en estadísticas para su estudio. Por último, la tasa es la medida de frecuencia de un fenómeno en la población determinada. En esta se agrupan los casos para su uso estadístico, como el visto en las divisiones anteriores. Es importante también mencionar que trabaja el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, para detectar riesgos en la salud de los ciudadanos y alertar sobre posibles epidemias con el fin de prevenirlas, controlarlas y monitorearlas constantemente. En México, según un estudio publicado por la INEGI en el 2020, desde el 2010 han predominado las enfermedades del corazón en los ciudadanos, llegando a ser la causa más grande de mortalidad en el país, ocupando el 23.5% del total de muertes por enfermedad registradas, seguido de la diabetes con un 15.7%, siendo esta última la enfermedad con mayor prevalencia y la mayor causa de demanda de atención médica. La población mayor de 65 años es la más afectada, pues su tasa de mortalidad va en aumento año con año, provocando que la calidad de vida en México sea de 75 años. La Secretaría de Salud nos dice que para el estudio de las enfermedades las dividen en 4 grupos: las defunciones maternas, las muertes de menores de 5 años, los presuntos homicidios y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica. Día de hoy, con la pandemia del COVID-19, la World Health Organization señala que México ha tenido desde su inicio un estimado de 2.6 millones de casos confirmados, con 1.61 millones de recuperados y 185,000 difuntos, teniendo un incremento exponencial desde la semana 42 del año 2020 hasta la semana 3 del año 2021, siendo este el pico de muertes desde el inicio de la pandemia, y
Curiosamente coincide con el inicio de las fiestas nacionales. El 20 de enero del 2021 inició la campaña de vacunación contra el COVID para el personal médico dentro del país. Hablando de epidemiología, comparando a mujeres y hombres, en esta gráfica podemos ver que por cada 100 hombres, en promedio nacional, hay 104.5 mujeres. En esta otra gráfica podemos ver la esperanza de vida. Se comparan los años de 1990 hasta el 2030. En 1990, las mujeres tenían una esperanza de vida de 73.9 años y los hombres de 68. Para el 2030 se estima que las mujeres vivan 79.6 años y los hombres 73.8 años. En esta otra gráfica se compara la razón de las muertes entre hombres y mujeres. Se pueden ver las enfermedades del corazón, diabetes, tumores, algunas enfermedades cerebrovasculares, entre otras cosas. Pero las más notorias que hay diferencia son las enfermedades del hígado, cuando en las mujeres se ve que es un 3.4 y en los hombres un 7.2. Los accidentes en las mujeres es 2.9 y en los hombres 6.9. Y las agresiones en las mujeres es 1.1 y en los hombres 7.2. Entonces, las más notorias de toda la lista de razones de muerte son las enfermedades del hígado, accidentes y agresiones, en donde los hombres mueren más. En esta última gráfica podemos ver las muertes de mujeres por homicidio por cada 100.000 mujeres. El promedio nacional es de 5.6 mujeres que mueren por homicidio por cada 100.000. Esto es a nivel nacional. Epidemiología de la diversidad sexual. Para entender este tema se necesita que entiendan el concepto de epidemiología y diversidad sexual. Bueno, para comenzar les daré la definición de epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la ampliación de esos estudios al control de enfermedades y los problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo la investigación epidemiológicas. La vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes, como puede ser VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La diversidad sexual son lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans, LGBT. Bueno, a continuación les voy a presentar una gráfica. Bueno, en esta gráfica se ve la prevalencia del VIH en este grupo de Latinoamérica y de Caribe. Se estimó el 11.42%, mientras que en la población en general no llega el 1%. En muchos de los países este porcentaje se ha calculado que podría superar el 15%. Estos datos es del 2012 de la ONU-SIDA. La mitad de los hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH conocían su estado, lo que significa una pérdida de oportunidad para iniciar el tratamiento en forma temprana y para reducir el riesgo de transmisión a sus parejas sexuales. Estos grupos tienen diferentes realidades, determinantes de salud, riesgo y necesidades de atención. Bueno, pues aquí, como ven en las imágenes, pues las personas que tienen diversidad sexual son las que pueden contraer más riesgos de salud.
En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Esto significa que por todos los tratados que tenemos con la OMS, tenemos el derecho al grado máximo de la salud que se pueda lograr. Hablando de historia, en los años 40 el presidente Manuel Ávila Camacho manda un grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México a investigar a Londres sobre su sistema de salud, para así poder crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no solamente ha ejercido para el bienestar general de la población, sino que también brinda apoyos económicos como créditos y actividades culturales. Posteriormente, en los años 60, con el gobierno de Adolfo López Mateos, se creó otro instituto solamente para servir a los trabajadores del Estado, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se pensó que con el tiempo la población se dividiría en estos dos institutos, pero no fue así, puesto que muchas personas trabajaban de manera independiente o informal. Entonces, para poder solucionar esto, se creó el Seguro Social, creado por Julio Frenk en el 2003 durante el mandato del presidente Fox. Aunque tenía ideas innovadoras, tuvo muchos problemas a lo largo de su existencia, puesto que al principio era formado nada más como una plataforma de inicio que tenía que progresar y adaptarse a las necesidades del pueblo mexicano, lo cual por muchos problemas de corrupción no pudo ser. Lo que llevó a que el actual Estado quisiera controlar la corrupción, optando por recortes presupuestales que han provocado bastantes problemas como falta de medicamentos y escasez de insumos básicos. Al mismo tiempo que se crea el INSABI, sustituyendo al Seguro Social, el Instituto de Salud para el Bienestar. Este tiene como principal base conseguir la gratuidad total del servicio de salud, pero uno de los problemas que se ha visto en este proyecto es que se quiere lograr esto con el 5.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Se quiere copiar a lugares como Inglaterra y Canadá, cuando estos lugares tienen el 10% del PIB y aún no logran dicha gratuidad, lo cual causa un poco de duda respecto a cómo va a ir progresando. Esto nos lleva a la situación actual del país con el COVID-19. Cuando esta llega a México, nuestro sistema de salud está poco establecido y cargado ya de muchos problemas. La falta de cultura sobre la salud preventiva es algo que ha cargado el país desde hace bastantes años, causando enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión, que son muy problemáticas cuando se llega a contraer dicho virus. La mayoría de los hospitales del sector público se sobresaturaron y no tenían insumos suficientes para tratar a las personas. Actualmente ya en algunos hospitales se le puede dar tratamiento a enfermedades muy importantes como el cáncer, pero el problema es que se dejan de lado otras enfermedades que no son oncológicas, como el lupus, que tiene un incremento en los últimos 10 años muy importante en el país, y esto puede llegar a ser mortal. Como se puede ver en la gráfica, con el pasar del tiempo hemos tenido el número de defunciones bastante igualado. No hemos podido disminuir los decesos con las estrategias que hemos tomado. También, aunque las recuperaciones sí han sido mayores, también el incremento de casos activos es igual. Entonces, no estamos ganando nada. Las recuperaciones son mayores, pero los casos activos son mayores y los contagios también. Tenemos que ver la manera de que las muertes vayan disminuyendo poco a poco. Por esto no se va a lograr si no seguimos las indicaciones de la OMS y tomamos como ejemplo a otros países que están manejando mejor la pandemia. Tenemos muchas cosas que pensar como una sociedad que económicamente tiene estragos, pero también hay que pensar en que la salud es muy importante para que la población esté fuerte y pueda seguir avanzando. Solamente nos queda ser responsables y cuidarnos muchísimo. El uso de la psicología de la salud para los problemas de la salud de las y los mexicanos. El psicólogo de la salud debe asumir,
sin demérito de otras actividades sustantivas, el papel de una suerte de educador en el sentido amplio del término, de un educador capaz de identificar la dimensión individualizada de los problemas sociales y de su evaluación, de alguien capaz de enseñar a otros a seleccionar, adaptar y utilizar los procedimientos y las técnicas para generar los cambios deseados en los comportamientos que pueden afectar potencialmente la salud o que coadyuven a su recuperación una vez que se ha perdido. Chávez, Gómez, Russell y Werner, 2005. La psicología de la salud es una de las ramas de la psicología en la que se implementan diferentes metodologías para el estudio de la relación de los factores biopsicosociales que influyen en la conducta de los individuos y su comunidad, y en el análisis de cómo esto se asocia con el padecimiento y tratamiento de una enfermedad y posteriormente con la rehabilitación. Con base en esto, se desarrollan estrategias y tratamientos que complementan el tratamiento médico, con el fin de fomentar el cuidado, mantenimiento y promoción de la salud, instruyendo con estas metodologías tanto a los individuos, a la comunidad y a otros profesionales que intervienen en temas del sector salud, ya que los profesionales formados en psicología cuentan con las aptitudes y conocimientos requeridos para influir de forma interpersonal al establecer una relación terapéutica con los pacientes. En este sentido, resulta de gran relevancia su participación en este proceso de la salud. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de 2020, en el 2017 se registraron 703.047 defunciones en México, de las cuales la mayoría de las causas de muerte fue por enfermedades prevenibles, como lo son enfermedades del corazón con un 20.1%, diabetes con el 15.2%, tumores malignos con el 12%, enfermedades del hígado con el 5.5% y accidentes con el 5.2%. Esto nos demuestra la mala cultura de salud que tenemos en nuestro país y hace más notoria la necesidad de los análisis, tratamientos, terapias y demás estrategias que los profesionales de la psicología de la salud son capaces de brindar para mejorar los hábitos, conductas y, en general, la cultura de salud de nuestro país. Por estos motivos, es que resulta tan importante la incorporación de la psicología de la salud en el sistema de salud en México, y en general, en todo el mundo, enfatizando que la salud no solo se refiere a un aspecto biológico, sino también psicológico y social.